Hola a todos. ¿Conocen a uno de los lugares más embrujados del mundo? Estoy hablando del sanatorio de Waverly Hills, en Estados Unidos. Un hospital construido en el estado de Kentucky en 1910. Un lugar que podía recibir pacientes enfermos de tuberculosis, también conocido como peste blanca. En esta época no se sabía tratar la enfermedad. Así que para curar a los pacientes solamente se le indicaba reposo, baño de sol y aire fresco. Rápidamente, el pequeño hospital tuvo que enfrentar a una epidemia de más en más fuerte y en el paso de los años tuvo que expandirse masivamente. En el año 1924 podía recibir cientos de pacientes. La gente enferma y sus familiares estaban confiados en el personal y un hospital moderno para poder curarse. Pero la realidad era otra. Los doctores practicaban experimentos, como la toracoplaxia, que consistía en sacar costillas al paciente. En este caso podían sacar hasta 8 costillas al paciente. La tuberculosis era altamente contagiosa, lo que hacía que los pacientes no podían salir del hospital. Así que muchos se volvieron locos por el encierro o por los tratamientos a base de electrochoques. Todos los días el personal medical tenía que sacar cadáveres. Así que para ser más discreto y no bajar la moral de los otros pacientes todavía vivos, ellos crearon un túnel para poder sacar los cadáveres de forma discreta. Un túnel de 150 metros debajo del hospital, que hoy en día está conocido como el túnel de la muerte. 63.000 es la cantidad de muertos estimada en todos los años que estuvo abierto el sanatorio, hasta su cierre en 1961. Muchos dicen que los edificios son embrujados, nada sorprendente por la cantidad increíble de muertes violentas. Ahora veremos, según los testimonios, videos, fotos y sonido captados, si realmente el hospital merece su reputación. Ni siquiera entramos en los edificios que ya relatan actividad paranormal. En la misma entrada principal reportan de una vieja mujer que aparece con cadenas al nivel de sus piernas y manos cubiertos de sangre. Luego ella llora como para pedir ayuda y desaparece. Ahora sí entramos y vamos para el primer piso. Si vamos a la norte, encontramos la entrada al famoso túnel de la muerte. En este lugar macabro hubo muchos avistamientos de sombras, de siluetas, de apariciones completas y de muchas grabaciones de voces. A continuación escucharán la voz de una investigadora en paranormal y luego escucharán una respuesta. Can you tell us your name? En esta otra grabación escucharán como un susurro. En el segundo piso, la actividad realmente se centra alrededor de la cafetería, donde se dicen haber olido perfumes a comida de desayuno, pero la cafetería está cerrada desde muchos años. También aparece un hombre vestido de blanco, donde muchos piensan que era un antiguo empleado que murió de tuberculosis. Seguimos en el segundo piso, donde visitantes aseguran haber hablado y jugado con un pequeño niño que dice llamarse Timmy. Este niño es simpático y lo único que él quiere hacer es jugar pelota con la gente. En este mismo piso relatan actividades más extrañas. Varias personas aseguran haber visto a dobles o copias de gente que conocían. Incluso investigadores en paranormal fueron testigos de este fenómeno. Una noche, un guía dividió los visitantes en 3 grupos. Uno en el piso 2, uno en el piso 3 y un último en el piso 5. Él se fue primero a acompañar el grupo del 5.º piso. Luego él bajó con el grupo del 2.º piso. Y ellos
se molestaron en contra de él, diciendo que les había abandonado, que ellos le preguntaron por dónde ir ahora, porque no sabían por dónde ir, y que él solamente los había ignorado y se había ido. Pero el hecho es que el guía nunca había bajado al segundo piso, él estaba con el grupo del quinto piso. Espíritus que pueden copiar a las demás gentes se llaman del nombre alemán Doppelganger. La leyenda dice que si uno mismo se cruza con su propio doble o Doppelganger, significaría su muerte en corto plazo. Subamos ahora en el tercer piso, donde mucha gente aseguran haber jugado pelota con Mary, una pequeña niña igual que Timmy, o quizás sería el mismo espíritu. Incluso muchos investigadores en paranormal van en este mismo lugar, en este mismo piso, con pelotas para tratar de jugar con Mary y de grabarlo. Reportan también en este mismo piso a un hombre que se fue corriendo y gritando, diciendo haber visto a una pequeña niña sin ojos. Quizás era solamente Mary que quería jugar con él. Investigadores en paranormal lograron grabar un video interesante. Para los más observadores de ustedes, verán dos sombras caminando. Si continuamos en este piso, ya no hablaremos de niños juguetones, sino más bien de un arrastrador, un espíritu demoníaco. Él camina en las paredes y en los plafones, siempre en cuatro patas. Ahora subiremos en el cuarto piso. En este piso reportan muchas cosas. Sombras, apariciones, fantasmas caminando, ruidos, puertas que se cierran, voces grabadas e incluso violencia física. Un investigador que estaba en la sala principal de cirugía fue empujado encima de su silla. Además de la violencia física, también se reportan gritos terroríficos, como este. I'm gonna roll my digital recorder. Did you die of tuberculosis in here? Dude. Did you die of tuberculosis in here? Hace algunos años atrás, un guardia que hacía su ronda en el sanatorio se fue gritando porque había visto una cabeza volando en el aire. Él nunca regresó a trabajar. Ahora iremos en el último piso, muy conocido por su famosa habitación 502. Una habitación que fue el teatro de una doble tragedia. La primera en 1928. Un guardia que hacía su ronda subió en el ascensor y ahí en el medio de la habitación 502 encontró una enfermera ahorcada. Dicen los reportes que ella estaba embarazada. La segunda con otra enfermera que se cayó de una ventana de la misma habitación 502. No sabemos si fue un suicidio, un asesinato o un accidente. En esta habitación se reportan muchas cosas. Sombras, apariciones de enfermera, pero también la gran mayoría de las mujeres que entran en esta habitación se sienten mal, se sienten desesperadas, se sienten con la sensación que no deberían estar ahí e incluso reportan gritos de voz de mujer que dicen de irse de ahí, váyanse de ahí. Hasta en la azotea se reporta actividad paranormal, especialmente niños cantando o jugando. Tiene mucho sentido porque llevaban en la azotea a los niños para poder recibir los rayos solares. Hoy en día todo el mundo puede visitar el sanatorio de Waverly Hills en búsqueda de sensaciones fuertes o solamente para conocer un pedazo de la historia de Estados Unidos. ¿Y tú te atreverías a visitarlo? Dímelo en los comentarios.